Buenas, buenas, ¿cómo están? Un saludo cordial de parte de su servidora, la pastora Priscila Saltos. Es un grato honor tenerlos como nuestra audiencia, a los amigos, a los hermanos, a la familia de Centro Metro Ecuador Internacional. Y quiero empezar esta mañana dándole gracias a nuestro Dios por la infinita misericordia y su plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero que por favor, ahí donde estén ustedes reunidos, por favor cierren sus ojos y tomemos una actitud de oración para darle gracias a nuestro Dios. Querido Dios, Señor Dios Todopoderoso, te queremos agradecer, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, por la oportunidad de la vida. Gracias, Señor, porque en ti está, Señor, toda nuestra vida, nuestra familia, Señor, en ti está, Señor amado, el planeta entero está en tus manos, Señor. Y queremos en esta mañana, en este tiempo, rogarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, sea una palabra, Señor, revelada, sea una palabra que transforme, Señor, sea una palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea usada, Señor, para que tu pueblo sea levantado, para que tu pueblo sea, oh Dios mío, Señor amado, insertado, Señor amado, de nuevo al cuerpo de Cristo, Señor, si se ha alejado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú hagas la obra perfecta. Dice tu palabra, Señor, que ninguna palabra regresa vacía. Por lo tanto, creemos que esta palabra, Señor, es una palabra, Señor, que lleva mucho fruto, Señor, a todo lugar donde llegue. Señor, te bendigo, te alabo y te doy a ti infinitas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en este tiempo vamos a estar hablando acerca de Jonás, ¿sí? El título de esta prédica se llama Segundo llamado a Jonás. Todos conocemos este libro, todos hemos leído, los niños han escuchado acerca de Jonás y el pez muy grande o ballena, como se le llama ahora. Todos han escuchado, sí, pero resulta que Jonás fue un hombre que recibió un primer llamado y en el primer llamado no obedeció. Y ahora vamos a ver el segundo llamado, por eso le he puesto así el segundo llamado, porque a nosotros también nos puede haber pasado algo parecido a la historia de Jonás. Todos en algún momento hemos desobedecido, todos en algún momento no hemos querido hacer la voluntad de Dios sino la nuestra, todos hemos querido tomar nuestro propio camino y no el camino que Dios nos direcciona. Hoy estaremos hablando de una segunda oportunidad y déjeme decirle que no todos tienen una segunda oportunidad, muchos no llegan a la segunda oportunidad, así es que hoy quiero que tú y yo aprendamos de la vida de Jonás, que por cierto, Jonás era un hombre con un llamado y un ministerio profético, un hombre que tenía un llamado de parte de Dios para cumplir y llevar la palabra a donde Dios le dijera, pero un hombre que no quiso obedecer y por cuanto no quiso obedecer, tuvo que pasar el tiempo que pasó dentro de ese pez para que él pudiera otra vez darse cuenta que necesitaba de Dios y que necesitaba cumplir lo que Dios le había pedido que hiciera. Entonces, en el libro de Jonás, capítulo 3, vamos a ver lo que la palabra nos dice. Vamos a empezar en el versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme el mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba esta palabra: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno,
probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Entonces aquí nosotros podemos ver que Jonás obedece al Señor y dice que va a Nínive. Según los estudiosos y los teólogos dicen que Jonás no quería ir a Nínive porque como ellos no eran una nación, el pueblo de Dios escogido, entonces él no les tenía ningún afecto, más bien les tenía como antipatía, se puede decir, a este pueblo de Nínive. Entonces él no quería, no amaba a este pueblo, entonces él no quería ir donde ellos. Claro, él no había entendido que Dios es un Dios de misericordia y que no solamente había venido por aquellos que habían sido el pueblo escogido, sino también por aquellos que si a Dios le da misericordia, tener misericordia de aquellos, Dios lo haría. Y es así como podemos nosotros ver por la palabra que Jonás se encontró con ciertos obstáculos en el camino que él ponía tal vez como excusa para decir que no podía ir a ese lugar. De hecho, no fue. Y fue en el lugar cuando él tuvo el encuentro con Dios nuevamente, cuando él cayó, dice, fue arrojado del barco donde él estaba y cayó dentro del estómago del pez. Entonces dice que cuando él estuvo allá adentro es donde vino el arrepentimiento de él y se volvió a Dios pidiéndole y rogándole una segunda oportunidad, porque en realidad él se vio a sí mismo ya como muerto. Él ya se sentía entre los muertos. Él decía, aquí estoy acabado, esto es lo último. Y muchas veces nosotros hemos querido tirar la toalla en el camino. Muchas veces nosotros en el camino nos hemos querido rendir y decir, hasta aquí llego, hasta aquí avanzo, ya no doy más, ya no se puede. Todo es adverso a la izquierda, a la derecha, al frente. Donde quiera que voy, en la casa, en el trabajo, no, con mis amigos, todo es adverso. Entonces, todas aquellas cosas hacen mirar como si Dios no estuviera con nosotros. Y déjame decirte algo, eso es lo que nosotros vemos visiblemente y lo experimentamos como seres humanos, que nos vemos solos. Pero cuando Dios hace un llamado, como el llamado que tenía Jonás, siendo un profeta de Dios, era el que llevaba la palabra de Dios, era la boca de Dios, donde quiera que fuera. Y Dios lo estaba enviando, mas sin embargo, él miró las dificultades y dijo, no, ¿para qué? Además, Dios es un Dios tan bueno, tan lleno de misericordia, que él seguramente va a perdonarlos si ellos se arrepienten. Yo pienso que todas aquellas cosas que estuvo viendo Jonás son muchas de las cosas que nosotros podemos ver también hoy en día. Y podemos quizás nosotros pensar que como nosotros lo estamos haciendo bien. Que como nosotros estamos pensando a nuestra manera, lo estamos haciendo bien. Que como nosotros creemos que hacemos las cosas, es perfecto. Y que otros son los equivocados. Pero muchas veces nosotros somos los equivocados porque no hacemos a la manera que Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Y es de esta manera como este hombre estuvo pasando este tiempo difícil dentro del pez y dice que se arrepintió, es decir, reconoció su error, reconoció que no obedeció a Dios, reconoció que no hizo lo que debió haber hecho y por eso tenía que regresar. Cuando nosotros caminamos en Dios y luego retrocedemos, entonces Dios es tan bueno y maravilloso que muchas veces nos hace a nosotros regresar al camino que nosotros
dejamos de lado. Y es así como se arrepiente Jonás y regresa otra vez, ahora sí. Dios le hace el llamado y dice, y le habló Jehová por segunda vez. Es que tuvo que hablarle una segunda vez porque hay muchas veces que en nosotros también hay ese espíritu de terquedad, de querer hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios le tuvo que hablar por segunda vez. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo, hemos hecho lo mismo. Y quizás nos han tenido que hablar más de una vez, más de 2 veces, por ese espíritu de terquedad que hay en nosotros, el querer hacer a nuestra manera, al querer hacer en nuestro tiempo, al querer ver las cosas como si fuéramos nosotros Dios. Pero Dios es el que tiene el control y Él es el que sabe los tiempos, las estaciones. Él conoce los pensamientos y los pensamientos más íntimos del corazón. Y Dios hace el llamado nuevamente en este hombre. Y dice que Nínive era una ciudad muy grande. Era tan grande que le tomó 3 días anunciar que el Señor iba a mandar un juicio sobre la tierra de Nínive. Dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días era el mensaje que él llevaba, dentro de 40 días, y lo anunció por 3 días. Y dice que 3 días de camino, porque acuérdense que en ese tiempo no había carro y este hombre no dice que tenía caballo, así es que él tenía que caminar y en todo ese trayecto tenía que ir anunciando que iba a venir o iba a ser destruida la ciudad de Nínive en 40 días. Y lo que es para nosotros imposible, porque ahora si nosotros salimos a predicar, nosotros sabemos que muchos se van a burlar, nosotros sabemos que muchos no nos van a escuchar, que muchos nos van a ignorar, que muchos nos van a tirar la puerta en las narices, que muchas personas no quieren escuchar el mensaje de salvación, que muchas personas no se quieren arrepentir y quieren seguir viviendo su vida como la están viviendo, lejos y apartados de Dios. Pero Dios dice, y es lo mismo que manda a decir en este tiempo, no en 40 días, pero en cualquier momento. Todo está escrito, todo está en la palabra del Señor. Y todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor está anunciando que Cristo viene pronto. Y ese es el mensaje que hoy tú y yo tenemos y debemos de llevar a todo lugar donde nosotros vayamos, donde Dios nos dé la oportunidad de ir y de compartir. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Tenemos que prepararnos porque Cristo viene, necesitas la salvación. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hoy en día la gente no sabe cuál es la verdad, la gente no sabe el camino que debe tomar, pero Él es el camino y Él es la verdad. Y en Él está la vida. Y déjame decirte, no solamente la vida aquí en la tierra, sino la vida eterna. Esa vida que Él ha prometido para los que se arrepienten y vienen a Él. Entonces, mira, Jonás predicó y quizás él no tuvo la expectativa porque no era su familia, era gente desconocida, era gente de otra nación. Eran extranjeros, no eran los escogidos de Dios precisamente. Y yo pienso que él lo cumplió. Ahora sí no, ya después de todo lo que había pasado, voy a cumplir, voy a hacerlo, voy a anunciar que esta ciudad será destruida. Y solamente 2 cosas iban a pasar ahí. La primera es que la gente no creyera. Y la segunda es que la gente creyera y se arrepintiera. Solo 2 cosas. Y eso es lo mismo que sucede hoy. Cuando tú y yo predicamos, cuando tú y yo compartimos acerca de Cristo, solo 2 cosas van a pasar. ¿Te creen? O sea, no a tus palabras, pero creen a la palabra que tú estás llevando, o simplemente no creen a la palabra que tú estás llevando. Son 2 cosas que van a pasar. Y como tú y yo no sabemos lo que Dios está haciendo, es nuestro trabajo, es nuestro deber y nuestra obligación. Porque aunque no somos los profetas, quizás de ese tiempo, nosotros somos sí los atalayas que llevamos la palabra, que anunciamos la palabra, que anunciamos el peligro
para que los demás se adviertan y puedan salir, puedan huir y no mueran, ¿sí? Por causa de no obedecer a la voz de Dios. Entonces yo quiero que tú tomes en cuenta estas dos cosas que son muy importantes en el mensaje de Dios. Ellos van a creer a la palabra, ellos van a hacer que esta palabra verdaderamente crezca en sus vidas, porque la palabra cuando cae en buena tierra tiene que llevar arrepentimiento. Cuando la persona, arrepentimiento es cuando reconocemos que lo que hemos estado haciendo o lo que estamos haciendo está mal. Está mal y cambiamos y decimos, ¿qué puedo hacer? No quiero vivir así. Yo reconozco que está mal, pero no sé qué hacer. Entonces, el arrepentimiento es pedirle perdón a Dios. Perdón por los pecados, perdón por las faltas, perdón por todo lo que ha hecho o le ha hecho a otras personas para que pueda ser perdonado. Porque este pueblo de Nínive hizo algo que no mucha gente lo hace hoy en día. Dice que ellos creyeron a la palabra, primero, escucharon la palabra, creyeron a la palabra que venía de Dios, se arrepintieron y finalmente dice que convocaron ayuno y clamor. Algo que en estos días ni en el pueblo del Señor sucede. Porque si se proclama ayuno, la gente no va a los ayunos, no asiste a los ayunos. Y si estamos hablando que lo hacemos un ayuno a la distancia, tampoco, porque se olvidan y no lo hacen. Pero aquí dice que ellos proclamaron ayuno, clamor, oración, se arrepintieron. Y no solamente eso, sino que aún sus gobernantes promulgaron la ley para todos. Y esto es muy, muy importante. Algo que verdaderamente no sucede o no ha sucedido de lo que cuenta la historia en la palabra del Señor. Que hubo por decreto del rey y de su corte, o sea, de todos los gobernantes que estaban en ese tiempo gobernando sobre Nínive, dice que el decreto decía, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino. Esto es un decreto de gobierno. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Oiga, esto es increíble. Que un gobernante y que el gobierno todo esté de acuerdo en promulgar una ley para todos, para grandes y pequeños, y no solamente para grandes y pequeños, sino aún hasta los animales. Todos debían entrar en este mismo ayuno, en este clamor. Y también dice que se convierta de su mal camino. Porque no todos andan por el buen camino. Debemos de reconocer que la gente está desviada, se ha desviado. Y muchos que empezaron bien también se han desviado. Eso es algo que está sucediendo y que sucede a diario. Gente que conocía a Dios, gente que predicaba a Dios, de repente ya no sigue a Dios. Ya anda siguiendo los deseos de su corazón y la concupiscencia que hay de su vida. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que mueve y conmueve a Dios el arrepentimiento del corazón, el clamor. Dice que esta nación fue salva, ciertamente se salvaron, que el Señor escuchó el clamor, que el Señor se complació de escuchar que todo un pueblo, que toda una nación se arrepentía y se volvía a Dios. Y déjeme decirle que este no era un pueblo cristiano,
un pueblo escogido como el pueblo de Israel. Más sin embargo, estaba en el corazón de Dios salvación para ellos. Pero ellos tenían que escoger entre la salvación o morir. Y morir en pecados y morir en delitos. Pero ellos decidieron vivir y vivir para Dios. O sea que ellos no solamente fueron salvos porque se arrepintieron, sino que ellos fueron salvos también porque se convirtieron. Y hay mucha gente que se arrepiente momentáneamente y no le dura el arrepentimiento por mucho tiempo, sino que es algo momentáneo. Y el arrepentimiento, estoy segura por la palabra, debe de ser algo genuino, algo real, algo que te cambie para siempre. Y solamente la palabra de Dios puede darte la convicción de arrepentirte y volverte de tu mal camino y caminar por el camino correcto. Dice el libro de Isaías 55, si mal lo recuerdo, déjeme ver. Busquen al Señor, Isaías 55:5. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Mire usted, la palabra nos comprueba que Dios es un Dios de misericordia, pero que tiene misericordia con el hombre que se arrepiente. Necesitamos nosotros como hijos de Dios en este tiempo volvernos a arrepentir, porque muchos de nosotros necesitamos volvernos al principio de lo que es el arrepentimiento, de lo que es la búsqueda, de lo que es el ayuno, de lo que es el clamor, porque solamente en ese tiempo, cuando estamos clamando a Dios, es que nosotros podemos conocerlo a Él, escuchar su voz, ser sensibles a lo que Él nos habla, ser sensibles a su Espíritu Santo cuando nos ministra y nos da una palabra, ser sensibles a la necesidad de lo que está pasando afuera, no solamente a mi necesidad, sino ser sensible a lo que otro está pasando, que si yo puedo ayudar, puedo ser sensible para ayudar, no solamente para orar, sino para ir y también dar, aportar, ayudar, porque eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Entonces, si Dios es un Dios que nos escucha, es un Dios que perdona, es un Dios que quiere que hoy, que su pueblo se vuelva al arrepentimiento real y verdadero, al arrepentimiento con ayuno, con oración, que cuando se convoque un ayuno en la casa de Dios, la gente pueda hacerlo. Porque hay tantos impedimentos hoy en día que aunque estén en la casa, ay no, porque estoy ocupada, porque estoy dentro de casa, porque tengo las actividades que tengo que hacer, entonces no tengo tiempo o no puedo ayunar. No es cierto. Aún dentro de casa nosotros podemos ayunar. Yo lo digo porque yo lo hago también. Y yo tengo oficios como todas las mujeres en casa. Tengo que lavar, tengo que cocinar, tengo que hacer quehaceres, pero sin embargo puedo hacer la primera parte, empezar orando y luego empezar a leer la palabra y luego empezar a hacer mis cosas cantando alabanzas a Dios. Sí se puede cuando nosotros le hacemos un lugar a Dios. Y las mujeres no pueden decir que no se puede, porque las mujeres, Dios nos ha dado una capacidad muy diferente a la de los hombres, que podemos desarrollar algunas actividades a la vez. Usted puede cuidar al niño, puede lavar, puede cocinar y de paso puede chatear si alguien le manda un mensaje. Las mujeres podemos hacerlo. Entonces no podemos decir que no se puede. Sí se puede buscar a Dios, sí se puede clamar a Dios, sí se puede estar conectados con Dios. Dios necesita que tú y yo nos conectemos. Dios necesita que la oportunidad que nos ha dado, quizás para algunos sea la primera oportunidad, para otros estemos en la segunda oportunidad, pero debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da de llevar el mensaje
de salvación, que la gente pueda arrepentirse, que la gente llegue al arrepentimiento, porque es lo que Dios está buscando, porque buscando al Señor es donde lo vamos a encontrar. Y tenemos que abandonar, como dice la palabra, abandonar el malvado el camino y el perverso sus pensamientos, porque hay mucha perversidad en el corazón del hombre, hay mucha perversidad en el hombre hoy en día, y tú y yo no estamos exentos por el hecho de ser cristianos. Tú y yo también somos hombres y podemos caer y podemos pecar. Por eso tenemos que estar en la presencia del Señor, es para poder permanecer arrepintiéndonos cada día, porque cada día nosotros pecamos, porque cada día nosotros no le agradamos a Dios en algo que hacemos, lo ofendemos, como podemos ofender a otra persona también. Por eso es necesario volvernos a arrepentir otra vez, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de los nuestros, tenga misericordia del mundo entero, porque el mundo entero se está acabando a pedazos, porque no quiere escuchar la voz de Dios. Nínive escuchó la voz de Dios, pero hoy las naciones no quieren escuchar la voz de Dios. Hoy las naciones quieren escuchar al hombre que le diga: hay una vacuna, aquí es esto que ha salido, esto nuevo, esto te va a curar, esto te va a sanar, mira que esto es milagroso, mira el brujo, mira el hechicero, mira la macumbería que te hacen y vas a obtener todo lo que tú quieras. El mundo te ofrece todo eso y la gente se va por todo aquello. Están esperando de los gobernantes, están esperando de los hombres que le den la medicina, que le den todo hechecito para que ellos ya puedan estar felices. Déjame decirte que qué equivocado que está el mundo, porque el hombre nada te va a dar. El hombre no tiene el control de nada. Y hoy yo estaba escuchando una noticia y alguien me decía en esta semana: mira, todos los del pueblo de Israel se han inyectado. Es la primera nación que ya no van a usar tapaboca y están súper bien ellos. El hombre piensa que tiene el control, pero quien en realidad tiene el control es Dios. El hombre no lo tiene. Y ya para hoy, amanecer hoy día, dice que tuvieron un festejo los judíos ortodoxos, y en ese festejo se cayeron unas gradas y en esas gradas estaban personas. Hay muchos muertos. Se supone que no se debían de reunir más de 10,000 personas, sin embargo dice que hubieron como 100,000 personas reunidas. Y el hombre piensa que tiene el control. Tal vez no estarán muriendo de COVID, pero están muriendo de otra manera. Cuando el hombre dice que es a la manera de él y se sale del plan de Dios, entonces Dios les tiene que enseñar que la palabra de Dios es la que se cumple y no es la palabra del hombre. La palabra de Dios es la que prevalece. Dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El hombre cree tener el control, pero déjame decirte que el único que tiene el control del mundo entero y de nuestras vidas se llama Jehová de los ejércitos. En Él es quien nosotros debemos estar confiando. Por eso, arrepintámonos una vez más para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Convoquemos ayuno, convoquemos clamor en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, porque es bueno, porque es agradable a Dios, porque Dios está esperando que hayan corazones que se conviertan verdaderamente a Él, que lo amen y que lo busquen a Él, que lo necesiten a Él, que dependan de Él. No dependemos de un gobierno, no dependemos de una inyección, no dependemos de la medicina, no dependemos de más nadie. Tenemos que nosotros depender. En este tiempo tenemos que depender plenamente en Dios, porque este es el tiempo donde nuestra fe tiene que estar fortalecida para aguantar y soportar cada una de las pruebas, cada una de las circunstancias que van a venir, porque esto, déjame decirte, cuando muchos dicen cuando esto pase y cuando esto ya acabe y cuando esto, déjame decirte que todo esto no va a pasar pronto y ni siquiera va a mejorar. Esto va a ir empeorando cada vez, pero tú y yo tenemos que estar nosotros firmes en la fe en Cristo Jesús, que aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Yo te invito, amigo querido, que en este día te puedas arrepentir
con todo tu corazón del mal camino en que has venido, caminando en las cosas que has hecho mal, en las decisiones que has tomado mal, y te vuelvas al Señor, porque Él es el único que tiene misericordia de nosotros y Él es el único que nos puede salvar. Él sí es la salvación de este mundo, pero el mundo no le ha conocido. Yo te invito a que hoy día tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Solo tienes que hacer una oración. Yo te invito en esta hora que tú hagas esta oración juntamente conmigo y le pidas perdón al Señor, porque estoy muy segura que Él quiere tener un trato contigo, un trato de amor, hacer las paces contigo. Señor, dile en este tiempo, dile: Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque sé que solamente arrepintiéndome con todo mi corazón, como lo hago ahora, recibo el perdón por mis pecados, por mis faltas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, me arrepiento de todo lo malo, de todo lo perverso que yo he hecho. Haz ahora, Señor, quiero que me hagas un hijo tuyo, una hija tuya, para que yo también pueda predicar tu palabra, llevar tu palabra a todo el que te necesite, llevarle una palabra de ánimo. Señor, en el nombre de Jesús, sigue salvando, Señor, como tú has venido a hacerlo, Señor, a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y escribe mi nombre en tu libro, para que cuando tú me llames, yo pueda responder por mi nombre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron conectados en este tiempo. Te pido que por favor, si esta palabra ha sido de beneficio para tu vida, de bendición para tu vida, lo compartas con otras personas, lo compartas con tu familia, y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.